Hoy es un día muy especial, hoy vamos a estar hablando con un invitado de lujo. Tenemos en los estudios de Osana Visión y por supuesto agradecemos la oportunidad de poder conversar con una figura tan importante en la lucha pro vida. Hoy nos acompaña Agustín Laje, él es escritor, politólogo, conferencista argentino y estuvo recientemente con nosotros en la conferencia Contraculturales. Espero que usted haya disfrutado. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal, gracias por estar acá con nosotros, un placer. No, gracias a vos, el gusto es mío. ¿Es la primera vez que vienes a Panamá o ya has venido anteriormente? Es la segunda vez. La segunda. La primera, si mal no recuerdo, fue en el 2017, hace ya 6 años. Wow. ¿Viniste también en temas de familia? Sí, exactamente. Vinimos a dar unas conferencias junto con Nicolás Márquez y ya pasó un tiempo suficiente como para poder volver. Claro, ¿verdad? Te comentaba fuera del aire que visito muchos países, algunos de ellos muchas veces. Ok. Y Panamá era todavía una deuda volver. ¿Cuál es tu perspectiva desde Panamá, desde una óptica externa? Bueno, mi perspectiva para los temas de los cuales vamos a hablar es que es una esperanza. Sí. Sí, Panamá es uno de los países que más ha resistido y más sigue resistiendo a las imposiciones globalistas, a las imposiciones de la Agenda 2030, la ideología de género, la agenda del aborto. En Panamá yo creo que hay grandes anticuerpos y que son una lección sin dudas para muchos otros países de la región que lamentablemente no están en esas mismas condiciones. Hablemos de la agenda porque muchos cuando escuchan el tema agenda de organismos internacionales creen que son teorías conspirativas, creen que es un invento de los cristianos. Nosotros somos creyentes en este programa, es un programa cristocéntrico y el que nos ve sabe y reconoce que se da la señal a través de un canal cristiano. Pero cuando se habla de este tema en Panamá, ideología de género, agendas de organismos internacionales, llega a la mente como que son inventos. ¿Son reales? Bueno, basta simplemente con tomarse el trabajo de poner en Google Agenda 2030, Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y te va a llevar a la página oficial de Naciones Unidas, no a un blog de un pastor cristiano que está conspirando allí, inventándose fake news. Es la página de Naciones Unidas. Sí. Ahora, ¿sabés qué es lo que pasa? Lo que pasa se llama pereza. A mucha gente le conviene la pereza porque te evita el trabajo de ponerte a investigar. Claro. Investigar. Y mira que la investigación está al alcance de cualquiera, porque está ahí, está en la página de Naciones Unidas. La Agenda 2030 son 17 objetivos. Vamos a explicarlo para que la gente entienda, porque yo apuesto además que el 99% de la gente que está viendo esto no conoce qué es la Agenda 2030, no porque sean ignorantes. O la ha escuchado. O ha escuchado, pero no conocen sustancia. ¿Por qué? Porque no se ha puesto a debate. Sí. Ese es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué la gente en general no conoce qué es la Agenda 2030 y dice esto son teorías de la conspiración? Porque no se ha puesto a debate. La Agenda 2030 ha sido una decisión unilateral de una caja negra llamada Naciones Unidas. O sea, nadie sabe quién la escribió, nadie sabe dónde se discutió, nadie sabe quién fue a firmarla, nadie sabe quién la votó, pero ahí está. Pero esa existe. Caja negra ha definido 17 objetivos. Sí. Esos 17 objetivos, cuando uno los lee, en principio parece una carta a Santa Claus, ¿no? Porque suena muy lindo. Suena todo muy hermoso porque, por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo, acabar con las enfermedades y las pandemias, bueno, son muchos objetivos de ese tipo, ¿no? Sí. Impulsar la educación, acabar con el analfabetismo, pero claro, el punto es ver la letra chica. Claro. El punto es ya profundizar en cada... Profundizar. Hay un objetivo puntual que nos corresponde a todos investigar y por eso aquí siempre hacemos la labor y el ejercicio de motivarle, amigo televidente, a que usted investigue. El objetivo número 5 o el punto número 5 habla de igualdad de género. Ya de ahí nos debe saltar la intriga. Bueno, claro. ¿En qué consiste la carta Santa Claus en ese punto? En que supuestamente querrían lograr igualdad entre hombres y mujeres. Lo primero a preguntar sería cómo vas a lograr igualdad entre hombres y mujeres si nosotros somos diferentes. Sí. A menos que aplastes la diferencia entre el hombre y la mujer, difícilmente vas a lograr igualdad. A menos que especifiques, a su vez, qué tipo de igualdad querés lograr. Pero así, igualdad en abstracto solamente se puede lograr si vos aplastás las diferencias. Y para aplastar las diferencias necesitas un poder político enorme.
Ese es el primer punto. Segundo punto, no es cierto que la igualdad que se quiere lograr es entre hombres y mujeres. Lo que te están metiendo por la ventana se llama ideología de género. ¿Por qué? Porque utilizan la palabra género en lugar de la palabra sexo. Y acá es donde hay que poner la lupa y entender qué significa género. Mira, la palabra género ha recorrido 3 estadios, así muy rápidamente, y todos dentro de Naciones Unidas. La palabra género aparece en Naciones Unidas en el 1995 en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. Allí se dice hay que impulsar las políticas de género y todos dicen, ¿pero qué es el género? El género es como el sexo, responde Naciones Unidas, pero atiende a las circunstancias socioculturales del sexo. Entonces, claro, la gente dijo, bueno, sí, es cierto, los sexos tienen diferencias que muchas veces arraigan socioculturalmente. Esto es claro que, o sea, es cierto, muy bien. Entonces, Naciones Unidas avanzó con esa agenda diciendo que el género era una dimensión sociocultural vinculada al sexo. Pero, a continuación, esto se transformó. Se dijo, más o menos 10 años después, que el género era más importante que el sexo porque el género era el que te brindaba la identidad. Tu identidad de género puede disociarse de tu realidad sexual. Biológica. De tu realidad biológica. De tu realidad biológica. Esa identidad de género todavía quedaba encapsulada en una definición de género que apuntaba a estructuras socioculturales. Esto puede ser un poco difícil, pero de comprender, pero vamos a entenderlo así. Hay una estructura sociocultural dentro de la cual anida esta variable del género, que nos confiere identidad. Muy bien. Y el tercer paso, que es el cual estamos viviendo ahora, es la palabra género refiere a mi identidad autopercibida. O sea, esto ha tenido 3 pasos. Primero, dividirlo y separarlo respecto del sexo biológico. Claro. Segundo punto, ponerlo por encima del sexo biológico. Tercer punto, sacar la cultura, sacar la sociedad de por medio y dejar solo al individuo. ¿Qué es el género? Es el individuo con su decisión de lo que él cree que es. La ideología de género, por lo tanto, está presente en la Agenda 2030, en el punto número 5, solo por el motivo de utilizar la palabra género. Porque hoy género significa eso, significa que si yo digo que soy una mujer, pues yo entonces seré una mujer, porque el género es lo que yo digo que es. Claro. Entonces, eso es, por ejemplo, y aparte el aborto está en ese punto 5. Sí, la ¿verdad? meta 6, cada punto está dividido en metas. La meta 6 del objetivo 5 te pide implementar todo lo acordado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, que le pide a todos los estados del mundo legalizar el aborto. Claro. Y utilizan colores, que son importantes también. Claro, claro. Porque el color es tan fundamental para el cambio de percepción. Sí, y esos colores que usa, que son básicamente muy similares a los de las banderas LGBT, tan presentes en el mes de junio. De hecho, ayer en el hotel había unas danzas típicas de Panamá y estaban las con banderas. Claro. Es que nosotros somos... Danzas típicas de Panamá, que no tienen nada que ver con el LGBT. En el hotel anoche. Sí, eso lo estamos viendo recientemente y conversábamos aquí en el programa. Estamos celebrando el mes de la familia y la promoción que hoy en día vemos a nivel comercial, capitalista, es la promoción LGTB. ¿Por qué el afán? ¿Por qué la intriga? ¿Por qué siempre este tema está enlazado en la parte comercial? Para comprenderlo, porque yo sé que los amigos televidentes a veces les cuesta investigar un poco. ¿Por qué la parte comercial está íntimamente ligada? Hay ciertos criterios en el mundo financiero que las compañías deben cumplir si quieren tener determinadas inversiones. Dentro de esos criterios está tener un compromiso activo con lo que ellos llaman las agendas de la diversidad. A pesar de que esas agendas muchas veces no son rentables. Sí. Recientemente en Estados Unidos la compañía Target, que vende ropa y otras cosas, se largó a lanzar una línea de ropa para niños trans y perdieron muchos billones de dólares. Creo que 13, 14 billones de dólares han perdido. O por ejemplo, la cerveza Bud Light. ¿Sí? Ha puesto un trans a vender la cerveza en sus publicidades. Generó y ha polémica. pero es que ha tenido pérdidas millonarias. Entonces uno dice, ¿y por qué estas compañías se someten a perder dinero con tal de meterte por la ventana esta agenda? Y te voy a decir por qué. Esto se llama control natal. ¿Qué impulsa la agenda arcoíris, el mes del orgullo, las banderitas LGBT? Modos de relacionarse sexualmente que no generan vida.
A ver, esa es la verdad polémica de la cual nadie quiere hablar y la que te pueden llegar a censurar en las redes sociales. Ok. Lo que está detrás de todas estas políticas de género, de las políticas de abortos, de las ideologías feministas, de los lobbies LGBT, ¿por qué se le inyecta tanto financiamiento? ¿Por qué se le promueve de tanta manera? ¿Por qué las organizaciones internacionales están todas abocadas a ello? Porque esa es su apuesta para reducir la población. A ver, John Kerry, funcionario del clima de los Estados Unidos, lo ha dicho la semana pasada, con todas las letras. Este mundo no puede soportar 10.000 millones de personas. Más de 10.000 millones de personas. Entonces hay que reducir la población. De alguna u otra manera. Y eso fue lo que dijeron en el año 94 en el Cairo, en Naciones Unidas, en la conferencia de la población, que después Agenda 2030 la toma y dice, aplíquenme lo que dijimos en el año 94. Lo que te dice Naciones Unidas es hay que detener el crecimiento poblacional. Y esto no es una teoría conspirativa. Es que está en los documentos de Naciones Unidas. Esto es real, lo estamos viendo diariamente. El poder controlar al decir que puedes cambiar la percepción de una persona, porque a la larga la ideología de género es eso, lo que yo pienso. Te pongo un dato para que veas qué efecto puede tener esto. En los últimos 10 años en Estados Unidos el transgenerismo en niños y adolescentes ha crecido 4.000%. El transgenerismo en niños y adolescentes ha crecido 4.000% en la última década en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que el niño trans no nace siendo trans, se fabrica, se construye. Y el niño trans es una garantía. ¿Qué garantía es? Es la garantía de que ese individuo no se va a reproducir. Porque ya lo has mutilado físicamente. Ya lo has mutilado psicológicamente y después físicamente. Claro. Entonces, estas son agendas que, insisto, no son teorías de la conspiración. Vayan a buscar la locución de John Kerry de hace muy pocos días diciendo que hay que detener el crecimiento poblacional cuanto antes. Fíjense, Agenda 2030, investiguen un poco y van a ver que todo está encaminado a decir hay que reducir el tamaño de la población. Y el problema es por qué. ¿Quién sostiene económicamente todo este engranaje para que de alguna u otra manera haga que la percepción del individuo cambie? Plataformas digitales como Netflix, que no podemos hacer y decir que no es cierto. Usted prende una película hoy y lo que vas a ver en la mayoría del contenido LGTB. No hay nada a favor de la familia. Así es. ¿Quién financia todas estas campañas, programas digitales, videojuegos? Claro. Está en todos lados. No podemos escapar de esta realidad. No, hay grupos de poder, hay élites económicas, financieras y políticas que se dedican a controlar este tipo de agendas. Si queremos nombres, son muchos los nombres, te voy a dar alguno como ejemplo. George Soros, que ahora le acaba de legar a su hijo el manejo de su fortuna. George Soros es uno de los hombres más millonarios del mundo. Según los propios reportes financieros de su fundación llamada Open Society, ha inyectado en este tipo de agendas más de 18 billones de dólares, o sea, más de 18.000 millones de dólares. Entonces, claro, cuando uno empieza a advertir que todos estos tipos de grupos están todos agarrando dinero del señor Soros, te das cuenta porque esa agenda puede subsistir. O, por ejemplo, hay grupos financieros como BlackRock que están totalmente comprometidos con estas agendas y que se dedican, por ejemplo, a invertir en medios de comunicación. Claro. Ahora, cuando yo invierto en un medio de comunicación, yo manejo cuál es el contenido de ese medio de comunicación. ¿Cuáles noticias? ¿A qué noticias quiero dirigirme? ¿Qué es interesante para el acontecer nacional? Exactamente. Te pongo un ejemplo que también está muy fresco, para que vean que esto no es algo en abstracto, pasa todos los días. El periodista más visto de la Fox News fue expulsado de la cadena Fox después de que BlackRock se hiciera con acciones del grupo. Entonces me refiero a Tucker Carlson. Tucker Carlson perdió su espacio a pesar de ser el periodista más visto. Su reemplazo hoy no mide ni la mitad de lo que medía Carlson, pero Carlson ya no está más en la pantalla. Entonces, claro, son ejemplos, o vamos a poner el caso de los abortos. En el caso de los abortos, ¿quién financia? Bueno, por ejemplo, la International Planned Parenthood Federation es una red de clínicas abortistas que se lucra haciendo abortos. ¿Casas farmacéuticas también? Casas farmacéuticas. Vamos a poner el caso de las hormonas. Lupron es uno de los bloqueadores hormonales que antes se le daban a los violadores y ahora se le dan a los niños en Estados Unidos. Porque hay que bloquearles el desarrollo natural del cuerpo y para eso se le usa Lupron. ¿Y Lupron quién lo vende? Por ejemplo, la farmacéutica AV Inc. AV Inc., cuando uno estudia sus reportes financieros, va a saber que hay una disparada del ingreso por hormonas y bloqueadores hormonales. Wow. O, por ejemplo, en la industria de la cirugía, es que después de las hormonas hay que
que hacer cirugías en esos cuerpos. Sí. Claro, vos fíjate qué contradictoria que es la ideología de género, porque la ideología de género dice, con tu autopercepción basta para definir tu sexo. Sí. Pero al final te vas a encontrar con que en verdad eso no era cierto. Vas a tener que mutilar tu cuerpo para tratar de asemejarte al sexo que no sos, al sexo que no perteneces. Entonces, las cirugías plásticas están experimentando una disparada enorme gracias a todo este contexto. Hay mucho dinero, hay mucho interés político, ideológico, global en torno a todos estos temas. Quiero hablar de un tema que usted incluso puntualizó recientemente en un video en su canal de YouTube, hablando de una ley que favorece al cambio de sexo a nivel, incluso nosotros aquí tenemos el registro civil en Panamá, y esto se está ocurriendo, usted viene de España, incluso me comentaba fuera de cámara, cómo se está viviendo esta ola de cambios. Porque yo quisiera que le dé una perspectiva a la población panameña de que esto pudiese llegar en Panamá, incluso puede entrar de alguna u otra manera la ideología de género por otras situaciones que pudiesen estar generando cambios a la larga, porque sabemos todos que aquí tenemos una lucha de hace años y la Corte Suprema de Justicia falló en contra del matrimonio igualitario, pero la lucha continúa. Precisamente el 16 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió la advertencia de inconstitucionalidad presentada contra la disposición al Código de la Familia y el Código de Derecho Internacional Privado que restringe la posibilidad de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo. Esto ya está definido aquí en la Corte Suprema de Justicia en Panamá. Está prohibido contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, vámonos a España, porque estábamos poniendo un ejemplo que el señor Agustín Laje recientemente publicó en un video, y es que en España estuvimos leyendo que precisamente se aprobó recientemente una ley llamada Ley Trans. Y esta ley trans está utilizándose por medio del registro civil para cambiar de sexo. En base a lo que estamos viviendo en Panamá, porque sabemos que ya se ha fallado en contra del matrimonio igualitario en Panamá para evitar que esto llegue de alguna u otra manera. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista de Agustín Laje lo que está pasando en España, que pudiese entrar también por ese mismo camino a la República de Panamá? Ya, yo creo que es un proceso que va teniendo etapas. Las etapas van escalonándose. Caso, por ejemplo, del aborto, empezás a expandir las semanas en las cuales legalizas el aborto hasta que antes de darte cuenta tenés un aborto totalmente liberado hasta el mes número 9. Bueno, con esto pasa más o menos lo mismo. Empezás de a poco el tema de matrimonio homosexual y vas creciendo y vas sumando y hasta que te das cuenta estás como en España. Claro. Que también estamos de esa forma en Argentina, por ejemplo, Okay. y en muchos otros países. ¿Qué es esto de la ley trans? Es básicamente una ley que se aprobó hace pocos meses que dispone que cualquier persona puede cambiar su sexo en un registro civil con simplemente manifestar su pertenencia a otro sexo distinto del solamente natural. decir que no quiere ser hombre, que él es mujer. Ya con eso basta para ir a cambiarte el sexo. Wow. No hace falta ni siquiera, ¿sabes qué? Ni que te afeites. Wow. Yo puedo en España, y yo puedo legalmente hoy hacerlo, ir a un registro civil y cambiar mi sexo. Lo curioso es que esto... desde los 16 años. 16 Desde los 16 años. Y entre los 12 y los 16 años podés hacerlo también, pero tenés que ir acompañado con un mayor, ¿no? Entonces, esto es tremendo. Esto es alarmista. Pero claro, porque lo que se ha visto es algo muy curioso y es avalanchas de hombres yendo a los registros civiles a cambiarse el sexo para convertirse en mujeres. Pero hombres en una situación física como la que puedes estar vos o la que puedo estar yo. Es decir, no eran ni siquiera travestis. Eran hombres con un aspecto masculino totalmente normal. Y entonces la gran pregunta que empezó a surgir es ¿por qué hay tantos hombres que van a cambiarse el sexo? Porque resulta que la legislación española también contempla ciertos beneficios para el sexo femenino. En muchos casos, por ejemplo, en ayudas estatales, ayudas económicas. Claro. Entonces, ahí se dieron empieza el cuenta, asunto. lo cual va muy a contrapelo de lo que se supone que es el patriarcado del cual Sí. hemos escuchado todos estos años. O, por ejemplo, te pongo un caso de Argentina. En Argentina, un señor de 60 años, el día de su cumpleaños, se cambia el sexo frente al Estado y gracias a eso se puede jubilar 5 años antes. Porque en Argentina los hombres se jubilan a los 65, pero las mujeres a los 60. Entonces, cuando uno advierte este tipo de cosas, dice, pero a ver, o me están mintiendo con que hay un patriarcado, o yo no entiendo nada.
porque ¿por qué habría hombres yendo a querer ser mujeres cuando se supone que ser mujer es una maldición en la sociedad del siglo XXI? Sí. Y por otro lado, se están generando una serie de injusticias notables. Por ejemplo, hombres que se incorporan en ligas femeninas, ligas de natación, ligas de voleibol, Y lo estamos viendo ligas de en los fútbol, concursos de belleza también. en concursos de belleza. Y lo peor, ¿sabes qué? Es que en el deporte generalmente ganan. Ganan, claro. Ganan. La fuerza física. Y nadie se anima a decir, oigan, es que no son mujeres y es que el hombre y la mujer no es Son igual iguales, no son y que la iguales. autopercepción no te genera nada. O por ejemplo, en Argentina hay un caso de un preso de mi ciudad, Córdoba, que dijo un buen día que ahora se sentía mujer y que quería ser trasladado a la celda de mujeres. Lo trasladaron a la celda de mujeres porque lo tomaron como válido, como que entonces era una mujer, y terminó atacando físicamente a las presas y dejó embarazada a una de ellas. O por ejemplo, en Canadá tenés casos horrorosos. Por ejemplo, hay un trans que ha denunciado por violación de sus derechos humanos a 15 mujeres que trabajan en centros estéticos porque no quisieron depilar sus genitales. Masculinos, evidentemente. Bendito Dios. Entonces esas mujeres ahora están con un problema judicial tremendo porque supuestamente han violentado los derechos humanos de un hombre que dice que es una mujer y todos tenemos que ponernos a su servicio y ser parte de su mentira. Entonces, ¿qué pasa con Panamá? ¿Puede venir a Panamá esto? Por supuesto Claro. que puede venir. Panamá no está fuera del planeta Tierra. Y Es vienen más, unas elecciones para el próximo año en Panamá, determinante ante estos temas. Exactamente, es determinante porque al final la política es la que define estos temas. Es decir, la sociedad civil puede tratar de hacer escuchar su voz, puede salir a manifestarse, puede abarrotar las calles con una manifestación pública, puede hacer publicaciones de redes sociales, puede hacer viralizaciones, puede hacer lo que puede. Pero quien toma la decisión son los políticos. Los políticos. Al final del día son los políticos. Y hay veces que, ni siquiera son los políticos, son los organismos internacionales. Claro. Por ejemplo, la presión que va a sentir Panamá por la resolución de la Corte Suprema, la presión internacional, va a ser tremenda. Acá van a empezar a fijarse, la comunidad internacional encargada de implementar esta agenda va a tomar a Panamá como un enemigo en esta materia. Claro. Entonces ahí es cuando el pueblo panameño tiene que defender su soberanía. Agustín, ¿cómo se debe preparar la iglesia? Porque la iglesia aquí en Panamá se ha defendido y ha salido. De hecho, la manifestación, una de las manifestaciones más grandes, estuvo involucrada en gran manera por parte de la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que comprender que el laicismo fue una gran trampa. El laicismo fue la ideología que supuso que la política y la religión debían estar completamente separadas y que el religioso, la persona que tuviese una fe determinada, no podía expresarse políticamente, no tenía derecho a expresarse políticamente en la medida en que tuviese esa determinada fe. Entonces, esto ha llevado a las iglesias muchas veces a esconderse dentro de los templos. Quedarse callado. Quedarse calladas, a aislarse de lo que pasa en la sociedad. Pero la política no jugó limpio. Porque si vos vas a separar religión y política, pues que ni una se meta con la otra, ni la otra con la una. Sí. Pero eso no es lo que ha pasado. La política le dijo a la religión, vos no podés meterte en política. La religión aceptó, yo no me meto en política. Pero acto seguido la política se metió contra la religión. Entonces, cuando ellos mismos han violentado el pacto de no meter religión con política y viceversa, pues entonces la religión tiene que tomar el toro por las astas. O sea, tiene que ponerse los pantalones y decir, oigan, si no resistimos nosotros, muy pronto no vamos a poder ni siquiera decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, o que un aborto es el asesinato de un ser humano en gestación. Hay países donde esto ya no se puede decir. Hay países donde los padres de familia terminan presos por oponerse de que sus hijos reciban bloqueadores hormonales y hormonas sintéticas para hacer cambios de sexo. En Canadá hay padres que han terminado en la cárcel simplemente por no convalidar la mutilación de sus propios hijos. Es el momento en que las iglesias tomen el asunto en serio, la sociedad civil tome el asunto en serio y si hay elecciones además el año que viene, pues que sepan votar bien, a conciencia y de manera informada porque te está jugando el futuro de la nación. Claro. Última pregunta, y sé que el tiempo apremia. Usted tiene un libro titulado Generación de Idiota y creo que está muy arraigado también en lo que hoy en día estamos viendo en plataformas virtuales como son las redes sociales. Estamos viendo que en las redes sociales lamentablemente el objetivo principal es entretener, pero también por medio del entretenimiento todos somos conocedores, somos periodistas, sabemos que por medio de la información, por medio del entretenimiento, se cambian las formas de pensar, se cambia la forma de actuar
incluso la percepción que se tiene de sí mismo se puede cambiar por medio de un video. ¿Qué piensa Agustín Laje? Un mensaje final para esa nueva generación que viene creciendo con todo esto de la mano, accesible al internet, accesible a plataformas virtuales, a la vuelta de la esquina, como decimos en buen panameño, con toda la mano. Pero es que hay que saber utilizarlos correctamente. Si las redes sociales no fuesen realmente importantes para la conformación psicológica del individuo, no podríamos explicar por qué China ha tomado una decisión categórica en torno a alterar el algoritmo para que se les presente, por ejemplo, en TikTok, a los chinos, ya no bailes ridículos o este tipo de cosas, sino contenido instructivo, educativo, cultural. A ver, yo no soy un reivindicador en absoluto de China, me parece un país con un régimen espantoso, pero sí que sé leer ese tipo de asuntos y darme cuenta. Pero con una adicción a la tecnología también. Exactamente, pues saben además que eso provoca adicción y si además todo lo que vos tenés para mostrarle a la persona son bailes ridículos, es gente en ropa interior desesperada por tener likes. Mujeres exhibiéndose también. Exhibiéndose o tenés cosas que no tienen ningún valor y encima eso es tan adictivo que estás así y no lo podés sacar, estás perdiendo tu vida. En América Latina, el promedio de uso de redes sociales por día es 3 horas 43 minutos. Wow. O sea, prácticamente media jornada laboral nos pasamos mirando nada. Mirando bailecitos, gatitos, perritos, platos de comida ajeno. Gente comiendo. Gente comiendo. Es que esto es todo lo que hay. Es ridículo. Ahora, las redes sociales también podrían servir para cosas buenas. Digo, yo no demonizo per se las redes sociales, sino cómo se están utilizando las redes sociales. Porque en las redes sociales podemos expresar ideas, comentar creencias, compartir costumbres, cultura, pero lamentablemente no es lo que abunda en las redes sociales de Occidente. Las redes sociales en Occidente son un dispositivo de control social, son un dispositivo de idiotización, porque además te prometen algo muy cínico, te prometen la fama en base a la nada. Claro, porque es que si vos lo pensás un segundo... Es cierto. La fama siempre fue algo basado en criterios. Uno podía ser famoso, digo, en las sociedades del pasado, ¿no? Podía ser famoso como un héroe, el héroe es un tipo de famoso, ser famoso como un genio, el sabio era un héroe, por tus destrezas artísticas, por su gran conocimiento. Por el conocimiento, ser famoso por tu santidad, los santos en la Edad Media eran famosos. Entonces, la fama tenía criterios de mérito muy claros, diversos, pero muy claros. Ahora, ¿cuál es el famoso del siglo XXI? Es lo que llamamos el influencer. El influencer. ¿Y qué hace un influencer? Influencia. Ok, pero ¿por qué influencia? ¿Porque aparece en la red social? Ok, pero entonces esto es un círculo vicioso porque me tenés que decir qué tiene de grandioso esa persona para aparecer y para influenciar. No, es que es como vos y como yo. Y esa es la promesa de la red social, que vos y yo también podemos ser influencers poniéndonos en ropa interior o haciendo un baile estúpido o vaya a saber qué. De verdad que Agustín Laje, un excelente expositor de estos temas pro vida y espero que usted en el mes de la familia haya conocido un poquito más en detalle cada una de las disposiciones que aquí hemos tratado de instruirle, tratar de captar la información, poder desmenuzar los temas y que haya aprendido por medio de esta entrevista. Agustín, un placer. Un placer, muchísimas gracias, Ezequiel. Esta es tu casa. Muy amable. Y a la gente que esté interesada en el libro, sepa de que está en el mercado, también está por Amazon, está en librerías y también te lo mandan físico a tu casa por Amazon. Se llama Generación Idiota. Están todos invitados a leerlo. Le agradecemos a nuestro invitado de lujo, Agustín Laje, en Panamá. Una oportunidad grandiosa y espero que usted haya aprovechado los temas que hemos discutido aquí en su programa A Toda Hora. Nos vemos en la próxima.